De argumentos, nos están llegando ya muchas preguntas y comentarios al Instagram, también por la red social Twitter, y vamos a estar conversando de ello. Pero primero, como les comentaba en el bloque anterior, el tema político también es importante revisarlo. Y vamos a ver de inmediato la cuenta en la red social Twitter del jefe de Estado, Nicolás Maduro, donde hablaba sobre esta Asamblea Nacional juramentada, la del 2015, y también sobre la situación de la Asamblea Nacional de Venezuela con la directiva nombrada con Jorge Rodríguez como presidente de esta asamblea. Decía, quien hace las leyes, designa y gobierna parlamentariamente en Venezuela es la Asamblea Nacional electa en diciembre en el año 2020, instalada el 5 de enero de 2021 y que con esta nueva junta directiva entra en su tercer año de periodo inapelable. Es la realidad. Además de este tuit, él hacía una alocución desde el Palacio de Miraflores, donde comentaba que la otra Asamblea Nacional, la electa en el 2015 y que ahora nombra una nueva directiva, pertenece a Narnia. Decía, esta es la Asamblea de Narnia, es una irrealidad. Lo demás fuera de esta Asamblea a la que ustedes pertenecen, la Asamblea que se juramentó allí en Capitolio, que opera en la esquina de Pajaritos, donde siempre ha operado pues la Asamblea Nacional de Venezuela, que es la real. Ahora bien, nuevamente los venezolanos pues nos enfrentamos a estos comentarios por parte de los grupos de poder políticos, nuevamente una asamblea nacional juramentada, además en el exterior, la del 2015 con nueva directiva, y esto por supuesto también genera mucho descontento dentro de la población que no quiere más confrontación política sino soluciones a los problemas. Vamos a revisar parte de esas declaraciones que hacía Nicolás Maduro, y esto lo decía a propósito pues de la declaración también de una nueva junta directiva por parte de esa Asamblea Nacional que se eligió en el 2015 y que desde allí empezó también este problema con el tema de que la gente decía, bueno, ¿cómo vamos a tener dos asambleas, dos presidencias? El gobierno interino terminó, pero la Asamblea Nacional de este sector continúa porque además dicen que ellos están muy atentos al control de los activos de Venezuela en el exterior. Todo este show que ha ocurrido con estos exdiputados del 2015-2020 nos da la razón a nosotros cuando nosotros planteamos en el año 2020 que había que acabar con esa estrategia errada, errática de un gobierno interino, de un gobierno que no había producido ningún beneficio a la estrategia opositora, que por el contrario nos había hecho mucho daño, no había construido un solo hospital, no había construido una sola escuela, no había resuelto ningún sueldo y salario de ningún maestro, ni ningún médico en el país, ningún trabajador de la administración pública, y que había que regresar a la ruta electoral. Nosotros lo planteamos en el año 2020. Bueno, nos tildaron de todas esas cosas que nos dijeron, de todos esos epítetos y descalificativos que nos hicieron. Y aún continúan esos descalificativos. Pero peor aún, porque es que yo creo que están sufriendo de un proceso de disociación, porque dicen desconocernos a nosotros como diputados de la Asamblea Nacional, pero a su vez están preparándose para ir a unas elecciones en el 2024 con un Consejo Nacional Electoral que no fueron capaces, que ellos no fueron capaces de designar, que era su tarea fundamental entre el 2015 y el 2020, no lo designaron y lo designamos nosotros. Pero mucho más aún, esa estrategia del poder dual y del reconocimiento de un gobierno paralelo y de un gobierno interino, la propia Asamblea del 2015 decidió acabar con el interinato. Fue la mayoría de esa Asamblea de 2015 cuyo periodo feneció en diciembre del año 2020, porque la Constitución dice que el Poder Legislativo tiene un periodo de 5 años. Si ellos mismos se autodenominan Asamblea 2015, cuando pasan 5 años llegaron a diciembre del 2020 y no se dieron cuenta cuándo. Resulta ser que en diciembre del año 2022 deciden ellos acabar con el invento del interinato que ni siquiera fue aprobado por la mayoría de esa Asamblea Nacional, sino que fue un producto de una autojuramentación del presidente de la Asamblea Nacional de aquella época, 2019. En el año 2019, sin ningún apoyo por parte de esa asamblea, y esa misma asamblea a la que él pertenece decide revocarle su mandato como presidente de la asamblea y como presidente interino, y al día siguiente se voltea al gobierno de los Estados Unidos y dice que desconoce el interinato como gobierno y dice que solamente continúa reconociendo a esa Asamblea Nacional de 2015 en la que designan 3 señoras que por casualidad ninguna de las 3 vive en el territorio nacional, y que pareciera que es un acto de cierre definitivo de aquella Asamblea 2015. Parece que cerraron aquello y tiraron la llave. En consecuencia, pareciera que la estrategia del poder dual por fin admite que fracasó definitivamente. Bueno, y a propósito de lo que usted comenta, vamos a revisar justamente en la página de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, donde hay un comunicado justamente sobre Estados Unidos
y su posición frente a esa asamblea. Hay un proceso de negociaciones, de conversaciones de Estados Unidos con el gobierno de Nicolás Maduro que inició el año pasado con movimientos muy importantes y no vistos en muchos años. Y eso nos marca un giro. Pero también llegan posiciones como estas y vamos a seguir revisando estos argumentos. Leemos la posición de Estados Unidos. Este es un comunicado del 3 de enero del año 2023. El gobierno interino de Venezuela y la Asamblea Nacional de 2015. Dice, Estados Unidos sigue reconociendo a la Asamblea Nacional electa democráticamente en el 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela y la consideramos positiva del acuerdo al que se llegó para extender su autoridad. También dice que Estados Unidos apoya al pueblo venezolano en su aspiración de que se produzca un restablecimiento pacífico de la democracia a través de elecciones libres y justas y seguirá apoyando a la oposición democrática de Venezuela. Además, instan a Nicolás Maduro que realice avances significativos en las negociaciones que se desarrollan en México con la plataforma unitaria enfocadas en las elecciones de 2024, así como definir y difundir un calendario electoral y restablecer a los candidatos y restituir el control de los partidos políticos a sus líderes legítimos. Aquí habla también sobre el tema de los partidos políticos, donde Acción Democrática pues también está en un proceso que la gente dice, ¿cómo es posible? Hay dos acciones democráticas, dos COPEI, dos asambleas, ya no hay dos gobiernos. Sigue Estados Unidos una política errada porque sigue intrometiéndose o metiéndose en los problemas, en los asuntos de los pueblos soberanos, en la propia autodeterminación de los pueblos. Los venezolanos tenemos que resolver nuestro problema. Nuestro problema frente a nosotros somos opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros somos diputados de Alianza Democrática que planteamos una visión distinta a lo que está planteando el gobierno de Nicolás Maduro. Pero a los además, extremos, ¿podrían considerarse una oposición moderada ustedes? Que es la única salida que tiene este país. Este país está cansado de la peleadera, este país está agobiado de la peleadera entre los políticos. Bueno, de hecho lo reflejan las encuestas de la decepción del que tiene la gente con relación al tema político, precisamente porque está cansado de la peleadera. Nosotros tenemos que, como diputados, precisamente tratar de buscar acuerdos, tratar de producir leyes que mejoren los sueldos y los salarios de los activos, de los pensionados, de los maestros, de los educadores, o sea, por la vía de la negociación, por la vía del entendimiento, no por la vía de la confrontación extrema, que inclusive yo hacía una referencia esta mañana en la comisión permanente, que la protesta que hoy hay en la calle de los maestros, ciertamente es una protesta que tiene muchísima razón de ser porque ellos se sienten que están agobiados, no tienen calidad de vida, no logran con estos sueldos miserables que tienen tener una vida digna en el país. Entonces, bueno, salen a protestar. Que quizás pudieran algunos elementos utilizar esas protestas para otros fines, bueno, le pondremos el estetoscopio ahí para ocultar exactamente qué es lo que pudiera estar pasando, pero eso es una protesta válida. Entonces los Estados Unidos tienen que comprender que los venezolanos tenemos que resolver nuestros problemas. Yo voy más allá, Rubén, yo creo que ya los Estados Unidos lo entendió. ¿Con quién intercambió presos el gobierno de los Estados Unidos? Con la Asamblea del 2015. ¿A quién le entregaron los dos detenidos venezolanos que estaban en los Estados Unidos y quién recibió a los 7 presos de Citgo? Que además estaban condenados casi todos. Es un intercambio de presos vía indulto de ambos presidentes. ¿Con quién los intercambiaron? Los intercambiaron con la Asamblea 2015. ¿A quién le otorgaron ¿Con quién negocia Chevron cuando le otorgan una licencia para explorar petróleo en Venezuela? ¿Con la Asamblea 2015 o con el gobierno de Maduro? ¿Quién le otorga la posibilidad a Chevron de asociarse en las empresas mixtas que están explorando petróleo en nombre de la empresa transnacional petrolera norteamericana? Bueno, entonces resulta que los Estados Unidos se ha topado con la Realpolitik, que terminen de cambiar esa política de lo que está haciéndoles daño a los venezolanos, que no nos permiten tener una representación diplomática y una representación consular en Venezuela para que el venezolano pueda sacar una cédula, sacar un pasaporte en Miami, en Nueva York, en Houston o donde viva en los Estados Unidos. Ahora, que no permiten incluso, mire, el autogol que se hace en los propios Estados Unidos, que no permiten que esos venezolanos puedan votar en Miami o en Nueva York en contra de Maduro, que casi todos son opositores, en la medida en que el gobierno de los Estados Unidos no reconoce que hay un gobierno aquí y que puede haber un consulado donde los venezolanos puedan ir a votar en contra de Maduro. Y que, por cierto, cerraron allí la embajada, aunque muchos dicen lo que hicieron fue quitar la bandera, porque en líneas generales o en el tema de la Realpolitik, pues nunca funcionó como tal, como embajada de Venezuela en Estados Unidos. No te pedían un pasaporte, no te pedían una cédula, ¿cómo podía ser eso una embajada? Hoy tengo 2 diputados de Acción Democrática y entonces, bueno, el tiempo aquí se nos recorta. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa, al regreso vamos a seguir hablando sobre esos cambios que se han venido suscitando en el panorama político nacional e internacional, las relaciones internacionales de Venezuela. Sí se han ocurrido algunos cambios, unos pequeños giros respecto a la política de algunos países
pues no solo en nuestro continente, sino también en Europa. Y eso vamos a seguir conversando al regreso de la pausa. El tema de las demandas de los docentes, entiendo por acá, por los comentarios que nos escriben, obviamente es una de las prioridades. De hecho, dedicamos esta semana un programa para contar sobre esta situación y visibilizarlos. Nosotros nos vamos a una pausa, regreso vamos a seguir abordando estos temas con los diputados Rubén Limas y el diputado Óscar Rondero, diputados a la Asamblea Nacional del año 2020 y que ahora nombró su nueva directiva para este nuevo periodo legislativo. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.